Sí, mañana habla la FED. Sí, con respecto a lo que vaya a hacer la Reserva Federal, está bastante más que descontado. Incluso lo ha venido descontando desde hace varias jornadas. Sí, este dato ya no me interesa. Sí, la probabilidad de una reducción de tipos de, un 90 de 25 puntos básicos, pues ya está más que descontado. Vámonos al mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar en las siguientes reuniones? Acuérdate que en la última clase que nosotros tuvimos habíamos visto que las probabilidades de 25 puntos básicos para la reunión de octubre y de diciembre estaban en más de uno, estaban o superaban la barrera del 80%. ¿Te acuerdas? Mira cómo se está reduciendo, ¿no? O sea, estamos en un 76% para octubre y estamos en un 70% para diciembre de una reducción de 25 puntos básicos, lo que consigue dejar al dólar americano en un tipo real del 3,75%. ¿Sí? Todavía por encima, por diferencial de tipos, de bancos como Canadá, de bancos como Inglaterra y el propio Banco Central Europeo. Si el diferencial de tipos todavía estuviera por encima de estos tres que son como los principales, o por lo menos que son los pares que ya vamos a ver a continuación. Sí, al mismo tiempo hablamos con respecto a la difícil situación que enfrenta la Reserva Federal en su política monetaria. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas de cuáles son los dos factores que vigila la Reserva Federal? Eh, ¿Sí te los dos, acuerdas? los dos factores que vigila la Reserva Federal. Sí, ¿cuáles son sí, las dos políticas de la Reserva Federal? Bu- Buenas noches, chicos, bendiciones. ¿Qué tal, Imagino que José? ya la inflación. Esa es una. No la recuerdo. Y el empleo. Excelente. Muy bien. La inflación y el pleno empleo. Perfecto. Hablamos de que la inflación está nuevamente en el entorno del 3%. Bien, eso es un mal dato. Y de que las expectativas de la inflación en el largo plazo están ancladas en este punto, incluso en el 3,9%, según la Universidad de Michigan. Bien, eso es un mal dato para que los tipos de interés reduzcan de una manera fuerte o agresiva. Pero hay algo que le interesa más a la Reserva Federal, que es el empleo y la actual erosión que se está viendo en estos momentos. Sí, hemos visto datos muy negativos para el empleo estadounidense. Ya lo vimos en la clase pasada, entonces acá no voy a ahondar mucho. Vale, igualmente pues las clases están grabadas, Dani, tú sabes que ahí están en el grupo. ¿Listo? Wesley pues hoy es un invitado, entonces pues bien. Eso por ese lado. Eh, Sabemos que el empleo es más difícil de recuperar que controlar los precios. Sí, y que el aumento de los precios tiene diferentes factores como las escaladas geopolíticas y la guerra comercial entre Estados declarada por Estados Unidos hacia el mundo desde abril. Entonces eso me sigue mostrando a mí que el empleo va a ser la prioridad para la Reserva Federal. ¿Qué está haciendo el dólar? Yo esperaría que el dólar a nivel técnico durante la jornada de posiblemente Nueva York, Londres, continuará cayendo, posiblemente. Estamos en metodología bajista, estamos en un ciclo bajista del corto plazo y confirmado del mediano y corto plazo. A nivel de fractales, el precio del dólar, el gráfico del dólar, perdón, es bajista. Estos son los dos fractales del dólar americano. ¿Qué podemos especular hoy? Hoy, 16 de septiembre a las 9 de la noche. Que el dólar americano podría ser un siguiente bajo, ¿sí? Como venta de esa fundamental. Entraríamos en el entorno de vende con el rumor, compra con la noticia. Eso lo podríamos aplicar si fuera un día normal, ¿sí? Si solamente supiéramos que la Reserva Federal va a reducir 25 puntos básicos y se acabó. Pero va a ser muy importante lo que vaya a decir Powell. Si Powell se pone a favor de la inflación,
Y dice que, y menciona algo parecido de como que la inflación tiene riesgos a repuntar y lo uno y lo otro. Eso es una política monetaria hawkish, es una política monetaria agresiva, lo que va a apuntalar al dólar. Por sentimiento contrario, por la parte de los retails, vemos que el dólar americano está bastante sobrecomprado, lo que sigue favoreciendo las ventas. Sin embargo, recuerden que esto no es solamente, esto no deja de ser más que un simple indicador, como el RSI, las bandas de Bollinger, lo que sea, ¿vale? Son indicadores que funcionan para diferentes metodologías o estrategias, como se les quiera denominar. Bien, esto puede cambiar mañana. Sí, porque ya hay mucha gente extremadamente bajista y mucha gente que está esperando. Fíjense cómo podemos aplicar en estos momentos algo, por decirlo así, la lógica o el sentimiento contrario a el dólar. ¿Sí? Ojo, en el caso de que Powell sea hawkish, en el caso de que Powell diga, no, ayer con las ventas minoristas o con el dato de las ventas minoristas de hoy o de ayer, creo que fue, vamos a verlo, si fue hoy o fue ayer. A ver. Fueron hoy, sí, fueron hoy inventarios minoristas, sí, ventas minoristas subyacentes. Esto es fuerte, sí, es una economía todavía resiliente, bien, es una economía que todavía consume, lo que puede seguir o aguantando los precios o resistiendo la inflación. Y lo que le podría dar pie a Powell para decir no hay necesidad de una reducción drástica de tipos de interés, porque la inflación todavía es resiliente y como la inflación, como la economía todavía resiliente, el consumo todavía está ahí presente, eso puede dificultar la reducción de la inflación. Entonces, eso apuntaría a que el dólar fuera hawkish y empezaría a experimentar un alza. Si por el contrario, Powell prefiere el empleo y dice que realmente los datos que han obtenido de julio a septiembre e incluso de abril a septiembre han sido datos muy pésimos para que la economía estadounidense pueda entrar, para que pueda entrar incluso en una recesión. Julián, una recesión se traduce en un decrecimiento del Producto Interior Bruto en 2 trimestres consecutivos. Vamos a ver el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos de los últimos trimestres, ¿sí? Para saber si realmente está cayendo, está subiendo o se está manteniendo, ¿sí? Y también, pues, comentarles que gracias a las fuentes de información que nosotros o de las que nosotros estudiamos, entender que el Producto Interior Bruto actual está muy tergiversado, ¿sí? Por el tema arancelario, ¿sí? Es mucho flujo de dinero el que está ingresando a los Estados Unidos gracias a los aranceles, pero eso no quiere decir productividad. Sí, si nosotros vemos los últimos 2 trimestres del año 2025, fíjense que en el primer trimestre, vamos a ver el dato total, esto es preliminar, ¿sí? Cierran en el primer trimestre con un negativo del -0,5%. ¿Ven? En el primer trimestre del año 2025. Perfecto, muy bien. En este segundo trimestre, en los datos preliminares, se ha experimentado una explosión, ¿sí? O un explosivo crecimiento del -0,5 al 3%, del -0,5 al 3,3%. No tiene mucha lógica, ¿verdad? Sabiendo que el empleo está decreciendo. Ah, pero hay aranceles, hay un flujo incesante de dinero entrando a los Estados Unidos, no solamente por la parte arancelaria, sino también por la parte de ventas de armas y demás estrategias que está utilizando Estados Unidos para poder equilibrar su balanza comercial, ¿sí? Pero eso no se traduce en mayor productividad y el empleo es el dato que lo demuestra. Entonces, hoy por hoy el dato del Producto Interior Bruto no es muy confiable que digamos. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a tener el dato fijo? El 25 de septiembre, la otra semana, del 3,3%. Si Estados Unidos realmente no cumple con el crecimiento, podremos ver que lo que les voy a decir a continuación va teniendo o va cogiendo forma, ¿sí? En el sentido de que cuando todo el mundo está esperando que el dólar siga derritiéndose por el factor de reducción de tipos de interés, suba.
Y ahí es cuando todo el mundo, cuando todos nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Como hay otros traders que también se van más al análisis técnico y dicen que acá hay zona de demanda y bla, 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 y entonces que acá tenía que rebotar el precio y de que acá habían órdenes pendientes, pero me lo marco, y de que acá habían órdenes pendientes a nivel de futuros, que esto es liquidez, bla, 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 puntos de pivote, ¿sí? Eso es otro factor a nivel técnico, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que a nivel técnico eso no nos sirve, no utilizamos eso, ¿sí? Porque esas órdenes que estaban ahí pendientes pueden ser fácilmente aquí y boom, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa ahora es la actualidad, ¿sí? ¿Dónde está el precio en el mediano y en el corto plazo? ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, entonces, y llevándonos ya a lo último de la parte técnica, yo veo el dólar de la siguiente manera. Tenemos un fractal confirmado. Esto será un retroceso. Vamos a ver durante la sesión de Londres y Nueva York, repito, de mañana cómo se comporte para ver si los inversores continúan anticipando una última venta que continúe con la tendencia bajista, ¿sí? Y ya durante la jornada de mañana, después de la conferencia, después de la decisión del FOMC y durante la conferencia de Powell, vuelvo y repito, según las respuestas que otorgue tanto a los periodistas como también lo que diga en el comunicado del FOMC, el dólar se pueda empezar a recuperar, ¿vale? Julián, ¿quiere decir eso que entonces debemos comprar desde donde está el dólar? Y yo le voy a hacer la pregunta a Dani, no sé quién es el user. Wesley, no le hago la pregunta en estos momentos porque pues no conoce la metodología, sin embargo, si quieres tener la respuesta, puedes alzar la mano, ¿vale? ¿Por qué no compraríamos, Dani? Julio, qué pena, me repite la pregunta otra vez, Juli, porfa. Bien, sabemos que lo que les he comentado en estos últimos casi 20 minutos que llevamos de clase o de sesión, eh, las probabilidades de que el dólar se fortalezca para las siguientes jornadas, incluso como descuento para identificar que el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos no cumpla con una posible expectativa del alza, ¿sí? Para que caigan en la siguiente semana posiblemente. Ustedes ya saben que yo ya no adivino el mercado, eso ya no es mi estilo. Pero entonces, ¿por qué sabiendo todo eso, no compraríamos el dólar desde el punto actual, Dani? Juli, pues, mira, solo por la parte técnica no Sí, se compraría. solo porque pues, exacto, tenemos fundamento, tenemos bases que ponen sobre la mesa la probabilidad alta junto, digamos, a la reducción en la parte de la CME de que el dólar se pueda fortalecer a pesar de que el sentimiento retail está muy sobrecomprado. Pero de todas formas, así nosotros tengamos ese conocimiento, como dice José Luis Cava, somos especuladores de bien. ¿Por qué no compraríamos desde este punto, Dani? ¿Tú por qué crees que yo no compraría a pesar de que tengo ese conocimiento y esa información? ¿Qué faltaría para que yo me pudiera consolidar en unas compras del corto plazo en el dólar americano? No, pues tendría que esperar una confirmación del cambio de la tendencia. Eso es todo, esa es la respuesta, correcto. ¿Cuál era una respuesta más simple? La tendencia es bajista. Exacto, sí, tendencia bajista muy, muy marcada, sí. ¿Sí ves? El ciclo actual es bajista. Tenemos varias cosas a nivel fundamental, varias, tanto a nivel macro como a nivel geopolítico, como a nivel de todo, que fortalezcan el dólar en el corto plazo y barran a todos los vendedores. Ineficiencias, me dirán por ahí, no hay. Ya hemos visto, o yo ya les enseñé el ejercicio de cómo ver las ineficiencias vela por vela, ¿no? Recuerden que cada vela es una estructura y todo esto está correctamente negociado. O sea, que no hay una excusa válida a nivel de de esos tecnicismos para decir que el dólar va a tener que irse por acá, ¿no? Liquidez y todo lo demás, bueno, sí hay, ¿no? En todos esos pequeños
picos que se ven, pero igual la tendencia es bajista y adivinar el precio, el intentar, perdón, la dislexia, querer comprarlo desde esos puntos es adivinar el precio. Y ya sabemos que eso por lo menos conmigo ya no se hace, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que esperar entonces nosotros, Dani y los demás chicos? Que el precio nos haga un cambio de ciclo. Y como esta vez va a ser algo diferente, esperar cuáles van a ser las preguntas de Powell. En resumen, y ya para empezar para empezar a pasar a los activos y empezar a responder preguntas, eh, lo ideal, chicos, es que si no están dentro del mercado en estos momentos, esperemos a Powell. Ya después de que hable Powell, podemos tener cierto radar hasta que venga el siguiente dato de peso o el siguiente tópico de peso de la siguiente semana, que es el Producto Interior Bruto, ya como tal, dato. ¿Listo? Y de esa manera, en la ley de la oferta y la demanda, los inversores cojan un dólar en un precio caro y lo tumben, con la excusa de que Estados Unidos no logre cumplir el Producto Interior Bruto. Listo. Entonces, con el dólar americano, esa es la especulación que tenemos. La tendencia actual es bajista. Por esa misma razón es que se está comprando la libra esterlina, es que se está vendiendo el dólar canadiense, ¿sí? Y esa es la razón también en la que se está comprando oro y plata. Bueno, ya sabemos que estas materias primas, chicos, no están correlacionadas directamente con el dólar. Que el dólar es el activo subyacente con la que se relaciona, es verdad, pero las materias primas tienen un comportamiento muy diferente, por lo menos en la parte del oro y los bonos del tesoro. Sí, la plata es un activo muy distinto, porque aunque se ve como un activo refugio, es un metal industrial, ¿sí? Y es un mercado que tiene menos liquidez que el oro, menos participantes. Entonces, al momento de que sale una buena cantidad de dinero, genera estas caídas fuertes. O al momento de que entra una cierta cantidad de dinero, genera fuertes subidas. Es como era Bitcoin al principio, antes de que existiera la probabilidad de que los diferentes fondos de cobertura o incluso gobiernos pudieran participar en él. Fuertes entradas de dinero provocaban que esto se fuera así y fuertes salidas de dinero provocaba que el mercado se saliera cayera de esta forma, porque era un mercado de pocos participantes. Así es la plata. ¿Listo? ¿Me sorprende esta caída? No me sorprende para nada, chicos. ¿Me molestan los stops? Ya las personas que han estado conmigo desde un tiempo saben que no. Son pérdidas, ¿sí? Normal, hacen parte de nuestro negocio. Lo importante es cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. A ver, desde el viernes a ayer nos hemos podido hacer $200.000, chicos. Y hoy estamos con un flotante en una de las cuentas de menos 166 y en otra de 267 y en la otra creo que es como de menos 3.000. Entonces no nos debe afectar en nada, ¿sí? Por eso las pérdidas sí están bastante controladas, ¿sí? Y nosotros vamos a favor del mercado, ¿listo? Lo que nos demuestra. Venderlo es difícil, ¿sí? Es más complicado en la parte de las materias primas, es más difícil venderlas que comprarlas por el atractivo que están generando en el ciclo económico en el que estamos actualmente, que es una transición de dinero fiat a activos de valor real, como el oro, la plata, las acciones de las empresas y activos de riesgo como las criptomonedas, teniendo en cuenta que las acciones también son consideradas como un activo de riesgo, la renta variable son considerados activos de riesgo, ¿sí? Pero se ven beneficiados en escenarios actuales. ¿Por qué? Porque la gente está saliendo del dinero basura, del dinero fiat. Bien. Entonces, antes de pasar a estudiar los escenarios y las posibilidades que tengamos para las siguientes jornadas, según mi punto de vista, ¿hay alguna pregunta, chicos, aporte o inquietud?
No, Juli, por el momento no. Listo, por la parte de Anito, claro. Los demás, ¿todo claro también? Mi parte todo claro. Excelente. Perfecto, listo. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. El SP500. Sería sorprendente una correctiva en el SP500 a pesar de que los inversores especulan que las reducciones de tipos van a ser positivas para la bolsa, para la renta variable. Eso es positivo siempre y cuando, vuelvo y repito, el mercado no interprete que eso es una bajada porque la economía está mal, ¿sí? Ahora, el mercado por la parte, por ejemplo, del Nasdaq se ha comportado de la manera en la que el mercado debería funcionar según Adam Smith, ¿sí? Y es por los beneficios empresariales, porque las empresas van bien, ¿sí? Ahora, es que hay muchas cosas, muchas contradicciones, pero es que esto es como una balanza, ¿sí? Sí, nosotros ponemos una balanza aquí, y aquí ponemos los pro y aquí ponemos los contra. ¿Cuál es el contra que tiene, por ejemplo, el Nasdaq o Wall Street, el SP500 y Nasdaq? ¿Sí? El contra es el deterioro del empleo, porque sin empleo no hay consumo. Sin consumo, como lo vimos en la clase anterior, no hay crecimiento. Por más que las empresas actualmente se estén apoyando de lo que actualmente es un pro para la gran mayoría de ellas, la inteligencia artificial. O bueno, gran mayoría de ellas no, pero sí por lo menos para las grandes punteras, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Tesla, ¿sí? La inteligencia artificial no solamente está reemplazando muchos puestos de trabajo que ya este tipo de empresas no necesitan, sino que está creando mayor cualificación, ¿no? Personas más especializadas para lo que se necesita en la era actual. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la parte del empleo no les pesa tanto, ¿sí? Entonces, esta parte le pesa a índices como el Russell 2000 o el Dow Jones. Porque si son empresas o son índices, perdón, que ponderan eh, sectores como el bancario, sí, bueno, el financiero, el healthcare y demás, que todavía necesitan de mano de obra normal, o sea, de personas, mientras que las tecnológicas están sustituyendo esta variable con esta pequeña revolución, ¿vale? Sin embargo, sí. Sabiendo que una reducción de tipos de interés, vuelvo y repito, según lo que diga Powell, no vaya a causar un catalizador así fuerte de caída como vimos, por ejemplo, en el 2022, ¿sí? ¿Vale? Perdón, eso no es 2022. Bien. Pero sí una corrección por toma de beneficios. El mercado se comporta de esa manera. Por eso también caen las materias primas. Eso son toma de beneficios. ¿Para qué? Para mañana entonces, vuelvo y repito, según lo que diga Powell, comprar. Bien. De todas maneras, compraríamos. No, tendríamos que esperar un ciclo, un cambio de ciclo. Venderíamos según lo que diga Powell. ¿Listo? Si Powell se va a favor de la inflación en el caso de las materias primas, activos como el oro y la plata tendrían una caída un poco más profunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bonos del tesoro a corto plazo, por ejemplo, los 2 y 10 años, seguramente subirían su rentabilidad. Y ya sabemos que si la renta fija sube su rentabilidad, los inversores trasladan su dinero de las materias primas que no generan intereses a los bonos del tesoro que sí generan intereses, por lo menos al corto plazo. Y eso otorgue la oportunidad de que activos, en este caso como el oro, experimenten una corrección un poco más profunda, por lo menos a lo que este fractal de H4 representa entre el mínimo estructural de los 3.624 dólares por onza y el actual y confirmado ya máximo estructural de 3.698 dólares por onza. Vamos a marcarlo.
Mm. Acabamos de encontrar el área de trabajo de el oro en el mediano plazo. Eso quiere decir que en el corto plazo, si el precio confirma en esta siguiente media hora el cambio de carácter interno por debajo del nivel estructurado de los 3685, pueda yo tener la probabilidad, ojo, porque el oro de todas maneras es muy difícil, las materias primas venderlas es muy complicado, de venderlo. Bien, para que durante la sesión de Powell esto suba. Vuelvo y repito, según lo que diga. Hoy especular es muy difícil porque pues ya sabemos que hay de que la probabilidad de reducción de tipos de 25 puntos perdón, de 25 puntos de interés por parte del FOMC está más que descontado, chicos. Sí, eso está más que descontado. Lo que no sabemos, vuelvo y repito, y no quiero ser molesto con esto, pero quiero que quede bien entendido, son las respuestas de Powell frente a los periodistas y el comunicado directamente del FOMC. ¿Cuáles van a ser las expectativas de la Reserva Federal? Bien, entonces no solamente es análisis chartista, ya el análisis chartista es lo último. Ya tenemos dos escenarios, o inflación, dólar arriba, que es igual a dólar arriba, vamos a marcarlo, o empleo, que es igual a dólar bajista. Bien, después de eso, después de que hable Powell, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Igualmente mañana nos reunimos en la mañana. Sí, mañana nos toca en la mañana. Ahí podemos crear escenarios para ver cómo se comporta el mercado durante Londres. ¿Listo? Porque durante Londres van a haber datos de mucha relevancia a lo que, por ejemplo, la libra y el euro representan. Mañana tenemos inflación en el Reino Unido e inflación en Europa y tipos de interés en Canadá. Entonces mañana va a ser un día bastante movido, tanto en la mañana, mejor dicho, todo el día. Va a ser bastante volátil. Va a tocar no dormir. No de hecho hoy. O vuelvo y te repito, si no están invertidos, si no están dentro del mercado, chicos, lo mejor es esperar. ¿Sí? Si tal vez, igual como les digo, mañana nos reunimos y logramos encontrar una oportunidad, pues entramos, funcionamos como robots, igual de cabrones al bendito mercado, chicos. ¿Listo? Que de todas maneras nos hace un cambio de ciclo, nos acoplamos a las tendencias. Yo ya no quiero adivinar el precio, y repito, bien, a mí ya no va a llegar acá y entonces acá llega y pum, intento una comprita. Y si sigue cayendo, y le mete un martingala porque acá tiene un supuesto imbalance y un bloque de órdenes y todo ese tipo de cosas. Chicos, ni siquiera con Bloomberg se puede acertar ese tipo de cosas. Bien, que es una metodología de trading y que el mercado funciona así, es verdad. Yo no estoy criticando a nadie. Simplemente les digo, no es lo que aprenden conmigo. ¿Vale? Yo les enseño lo que yo aplico. ¿De acuerdo? Y lo que, digamos, Dani está aplicando. Y veo que y eso me hace sentir muy feliz porque tanto a Dani, a Julia, a Walter, ¿sí? Les está dando muy buenos resultados. Y más que todo la tranquilidad, ¿sí? De que esto no nos moleste, de que esto no nos frustre, de que estos stop loss sean solamente parte del negocio, ¿vale? Ese es mi principal objetivo con cada uno de ustedes, chicos. Que podamos irnos a dormir, como dijo Dani ahorita, en vez de no dormir, irnos a dormir tranquilos. Porque aunque mañana no va a ser un día normal, es solamente un día más. Bien, perfecto. Ahora sí, vámonos a repasar los activos. SP500. El SP500 lo tenemos en el área de trabajo que oscila entre los 6.601 y los 6.635 puntos al alza. Si se llegase a perder los 6.602 puntos a la baja,
podríamos tener la probabilidad, incluso, esto es un nivel estructurado, bien, sí, esto es un nivel estructurado, nivel extremo, casi, casi del 100%, pero se mantuvo dentro del área de trabajo alcista y como patrón de vela funciona. Bien, esto era una excusa para comprarlo hoy, en la jornada de Nueva York. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio de carácter interno está aquí. Y si lo rompe, mi área de trabajo no viene desde aquí, porque este mínimo no es el mínimo relevante, sino desde aquí. Lo que me daría la capacidad, si es que el SP500 realmente quiere tomar beneficios, ¿sí? Para venderlo. Una venta cortita. O, vuelvo y repito, esperar que hable Powell, esperar que se organice el mercado. Y si quiero seguirlo comprando y me marca obviamente una tendencia bajista, esperar el cambio de ciclo. ¿Vale, chicos? Ya saben que la paciencia es una virtud. ¿De acuerdo? SP500, ese escenario. La compra era aquí. ¿Listo? Hemos repetido en diferentes ocasiones también de que cuando el precio vuelve a su punto de compra, lo ideal sería entonces de que demuestre intención de volver a comprarlo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que el precio está incluso por debajo del área de entrada anterior, pero es que está bajista. Y esto puede seguir bajando. Y por querer ser más astuto que el mercado, nos podemos comer un stop loss innecesario. ¿Sí? Si llegase a cerrar en formato de intención de compra junto con el volumen y demás, ¿vale? Porque fíjense que acá ya no hay volumen. Este movimiento ya no tiene volumen. Mientras que este movimiento sí. Entonces, ojo, ¿sí? El mercado nos da muchas pistas, chicos, muchas pistas para evitar caer en sus trampas técnicas, ¿no? Porque ya, ya tratamos todo un escenario macro bastante resumido, ¿bien? Con diferentes probabilidades. No nos cegamos en una sola cosa. Hoy tiene que subir porque tiene... No, hay probabilidades. ¿Listo? Bien, eso por parte del SP500. Ya sabemos que quien dice SP500 dice Nasdaq, que el Nasdaq ahorita no está abierto, pero su tendencia es bajista. Está muy bien apoyado por muchos factores, ¿sí? De resultados empresariales. Oracle, Tesla, Amazon, Alphabet, todos están demostrando resultados. Nvidia, son empresas magníficas, chicos. Y por eso suben los índices. En cambio, el Dow no. ¿Por qué? Porque como lo tratamos al principio de la sesión, el Dow es un índice industrial. ¿Cómo se dice? Lo que refleja, o es un índice que refleja la verdadera economía estadounidense. Este índice y el Russell 2000. Con ellos dos sí podemos ver realmente la economía, vamos a decirlo así como lo calificó Karl Marx, proletaria de los Estados Unidos, ¿sí? El empleado de a pie. El SP500 y el Nasdaq son tecnológicas. Y el SP ahí con una que otra financiera como JP Morgan, Visa Mastercard, Domino's Pizza en la parte del consumo, que son empresas muy sólidas, chicos, con una contabilidad impecable y con un crecimiento futuro y unos earnings muy buenos. Pero el Dow, sí en que el escenario es diferente. Bien. No lo tengo graficado, lo voy a analizar y lo compartimos en la siguiente clase. Los índices europeos pues caen también gracias a la presión generada de Donald Trump de que impongan sanciones tanto a China como a Rusia, pero Europa no se puede dar ese mismo lujo. Y los inversores al ver esa incertidumbre que se genera hacia el continente europeo, chao de la bolsa europea, perdón, y se trasladan a bolsas más seguras como la estadounidense. ¿De acuerdo? El dólar americano, como ya lo habíamos visto, se encuentra en un fractal bajista. Lo único que tenemos que esperar nosotros es una estructuración hacia nuestros niveles de excusa que utilizamos para entrar al mercado y ver cómo pueda estructurar.